Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. En esta ocasión hemos preparado un documental de investigación referente a todo el trabajo misionero realizado por el máximo dirigente de la iglesia ya mencionada durante sus 4 años y 6 meses de su administración apostólica. Todo esto con la finalidad de comprobar su inocencia y honorabilidad, ya que lamentablemente todos los derechos humanos y los derechos en materia legal que tiene el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, en aquel país estadounidense, han sido violentados. Nuestro medio informativo ha preparado una cronología del trabajo y la ardua labor del presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, a través de este documental de investigación que tiene como finalidad de llegar a la verdad y demostrar la inocencia, así como la honorabilidad del máximo dirigente de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, por lo que los invitamos a ver este documental en nuestro canal por internet. En su primera carta apostólica a la Iglesia Universal del Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, publicada por el medio Ondu Diario, anuncia su gira mundial dando inicio en Talca, Chile, en aquel país de Sudamérica. Durante su primera etapa de gira universal, el Apóstol de Jesucristo hizo su presentación en la iglesia de Talca, Chile, el 15 de enero de 2015. Después viajó a la iglesia de Quintana Normal de Santiago de Chile el 18 de enero de 2015, en donde presidió la escuela dominical en este lugar ya mencionado. El 22 de enero de 2015, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo hizo su presentación en aquel país de Argentina, en la ciudad de Mendoza, acompañado siempre de su esposa Alma Zamora de Joaquín. Después viajó para Buenos Aires, capital de Argentina, el 25 de enero de 2015, en donde llevó la escuela dominical en la iglesia de este lugar. El jueves 29 de enero, en el marco de su primera gira universal, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, visitó la iglesia de Montevideo, Uruguay, siendo el tercer país que recorrió en este periodo. Dentro del marco de su primera gira mundial, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo visitó a los miembros de la iglesia de Río de Janeiro, Brasil, el jueves 5 de febrero de 2015. El domingo 8 de febrero de 2015 concluye su periplo de 5 países de Sudamérica con la iglesia del país de Paraguay. El apóstol de Jesucristo presidió su primera Santa Cena en el país de Colombia. Estuvieron presentes en esta histórica Santa Convocación las iglesias de 32 departamentos de Colombia: Antioquia, Bogotá, Santander, Risaralda, Cundinamarca, Amazonas, entre otros. A nivel internacional acudieron delegados de México, entre ellos el coro de Hermosa Provincia de Guadalajara, Costa Rica y Chile, de acuerdo a lo que publicó el diario El Mexicano. El 22 de febrero de 2015, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, se presentó en la iglesia de Houston, Texas, donde presidió la escuela dominical, así como lo publicó el diario Roatán. El jueves 26 de febrero, el director internacional Naasón Joaquín García se presentó en la iglesia de Dallas, Texas. Llegándose el domingo 1 de marzo de 2015, la colonia Hermosa Provincia le dio la bienvenida al apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, quien llegó triunfante de su primera etapa de su gira universal. En la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, Jalisco, el lunes 16 de marzo, poco después de las 10 de la mañana, el apóstol de Jesucristo emprendió su viaje a su segunda gira universal, así como lo publicó el medio RN Noticias. El domingo 22 de marzo de 2015, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo visitó el templo de Tapachula, Chiapas. El 29 de marzo de 2015 hizo su presentación en el estadio Luis Pirata Fuente en Boca de Río, Veracruz, de acuerdo a la publicación del medio de comunicación Al Calor Político.
Asimismo, el medio RN Noticias expresó que el estadio estuvo a reventar y se vistió de blanco por miles de feligreses de la Iglesia La Luz del Mundo que asistieron a este estadio Luis Pirata Fuente en Boca del Río, Veracruz. En ese mismo mes de marzo de este año, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, también visitó la iglesia de Francisco Canal, en donde inició la iglesia en el estado de Veracruz, en la fecha histórica del 5 de mayo de 1939, cuando el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, fue a predicar en el puerto de Veracruz. El 2 de abril de 2015, el presidente internacional Nazón Joaquín García visitó la iglesia del estado de Oaxaca. El 5 de abril de 2015 visitó la iglesia de Tabasco e hizo su presentación en el templo magno de la colonia de Tamulté de las Barrancas de Villahermosa, Tabasco. Llegó el turno a la ciudad de Campeche, capital del estado del mismo nombre, para recibir al apóstol de Jesucristo en su gira por el sureste de México el 9 de abril de 2015. En el corazón del sureste de México, en el bello estado de Yucatán, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación el 12 de abril de 2015, de acuerdo a lo que publicó el Diario de Yucatán. El domingo 19 de abril de 2015, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, visitó a la iglesia del estado de Quintana Roo en el marco de la segunda etapa de su gira universal en el sureste de México, conforme a lo que publicó el medio informativo La Palabra del Caribe. El presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo hizo historia y dejó huella en este estado del sureste donde inicia México, de acuerdo a lo que publicó el medio Índice Político. El 31 de mayo de 2015 dio inicio a su tercera etapa de su gira universal, visitando la capital británica, Londres, Inglaterra, en aquel continente europeo, visitando el templo de la Iglesia La Luz del Mundo en aquella ciudad de Londres. El 7 de junio de 2015, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, visitó la iglesia de Barcelona, España, de acuerdo a lo que publicó el diario El Mexicano. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, conmemoró el 9 de junio de 2015 en Reus, Tarragona, una pequeña iglesia que está ubicada a 93 kilómetros de Barcelona, España. El 14 de junio de 2015, el dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación en Getafe, Madrid, España, mientras que el 21 de junio de 2015 se presentó en la iglesia de Badajoz, España, y el 28 de junio de 2015 hizo su presentación en la Iglesia La Luz del Mundo de Lisboa, Portugal, país donde culminó su tercera etapa de su gira mundial. El 9 de agosto de 2015, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, dio la bienvenida a la Santa Convocación 2015 en la colonia Hermosa Provincia, ciudad de Guadalajara, de acuerdo al diario El Informador, y hasta el 14 de agosto de 2015 estuvo para efectuar la Santa Cena, conforme a lo que publicó el periódico El Informador. El 20 de septiembre de 2015, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, anunció desde el balcón de su casa, dirigiendo un mensaje a la iglesia de la colonia Hermosa Provincia en la ciudad de Guadalajara, en donde dio a conocer, entre otros temas, que en breve emprendería la cuarta etapa de su gira universal. El 27 de septiembre de 2015, el presidente de la Iglesia La Luz del Mundo hizo su presentación en la iglesia de Cochabamba, Bolivia. El domingo 4 de octubre de 2015, la feligresía reunida en esta ciudad de Lima, capital del país de Perú, ubicado en Sudamérica Occidental, dio un gran recibimiento al apóstol de Jesucristo en este país peruano. El 5 de octubre de 2015, los hermanos de la iglesia, tanto adultos, jóvenes y niños, se dieron cita en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, para darle un caluroso recibimiento al apóstol Nazón Joaquín en su llegada a la nación de Ecuador en esta cuarta etapa de su gira misionera. El jueves 8 de octubre de 2015,
2015, en el marco de la cuarta etapa de su gira universal, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, se presentó en la iglesia de Guayaquil, Ecuador. El 11 de octubre de 2015, el dirigente de la iglesia La Luz del Mundo hizo su presentación con la iglesia de la República El Salvador. Cabe destacar que en una semana estuvo recorriendo iglesias de este país ya mencionado, y el domingo 18 de octubre de 2015 realizó su segunda presentación en el ecosantuario de San Miguel El Salvador, finalizando de esta manera su cuarta etapa de su gira universal. El 31 de diciembre de 2015 se presentó en el Templo Sede Internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en la Colonia Hermosa Provincia para recibir el año 2016. A principios del año 2016 dio inicio su quinta etapa de la gira universal por todo el mundo. El 17 de enero de 2016, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, visitó a la iglesia de Melbourne, Australia, donde presidió la escuela dominical. El lunes 25 de enero de este año, el apóstol de Jesucristo visitó la casa de oración de los hermanos de Sydney, Australia, mientras que el 8 de febrero de 2016 hizo su presentación en Honolulu, Hawái. Se llegaba a una fecha importante que hizo historia en la iglesia La Luz del Mundo. Justamente el 14 de febrero de 2016 se realizaron a nivel mundial en diferentes ciudades de la República Mexicana, como en muchos países, bautismos efectuados por la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Cabe destacar que el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo y apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación apostólica en Maui, Hawái, y realizó bautismos como un ejemplo y en un acto histórico en la iglesia del Dios vivo y baluarte de la verdad. Se llegó el 7 de abril de 2016. La iglesia de Bowling Green, Kentucky, tuvo la sublime bendición de recibir al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien como parte de la sexta etapa de su gira universal por la nación de los Estados Unidos, visitó también a los miembros de esta congregación. En el transcurso del mismo día, el siervo de Dios realizó su recorrido por las iglesias de esta área. Por la mañana visitó a los hermanos de Memphis, su casa de oración, la casa pastoral y sus alrededores. El domingo 10 de abril, en el marco de la sexta etapa de su gira universal por el país de los Estados Unidos, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, se presentó con los hermanos congregados en la casa de oración de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. El 11 de abril de 2016, la iglesia de Walhalla, Carolina del Sur, recibió la visita del apóstol de Jesucristo, quienes desde temprana hora se congregaron con el gozo de ver y saludar al enviado de Dios. El jueves 17 de abril de 2016, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, visitó a la iglesia de Silver Spring de Maryland. El viernes 15 de abril de 2016, la iglesia La Luz del Mundo en la calle Rhode Island, localizada en la capital de Washington en los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo la bendición también de recibir la visita del apóstol de Jesucristo. El 16 de abril de 2016, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es reconocido por la Asamblea General de Maryland, quien mediante el senador estatal Víctor Ramírez le hace entrega de un certificado por su loable labor. Lo anterior tras su presentación en la iglesia de Washington. El domingo 17 de abril de 2016, la iglesia de Washington D.C. recibe la visita del apóstol de Jesucristo para saludarle y verle. El jueves 9 de junio de 2016, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, arribó por primera ocasión a Bélgica, emblemático país europeo. Preciosa gracia de Dios que llenó de alegría y gozo el corazón de los hermanos desde el momento mismo que fueron notificados de esta singular visita. El día 12 de junio de 2016 se realizó la presentación apostólica en la ciudad de Colonia, Alemania, país que fructificó
fructificó en el tiempo del siervo de Dios, Naasón Joaquín García. Otro de los países del continente europeo que visitó el apóstol de Jesucristo el pasado lunes 20 de junio de 2016 fue Suiza, cuando visitó a los hermanos de Lausana en su casa de oración. Grande gozo también se vivió en Milán, Italia, con la presentación del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, el domingo 26 de junio en el Gran Hotel Villa Torretta, donde se reunieron los hermanos de esta ciudad y de Varese, quienes dieron la bienvenida al insigne visitante. El 2 de julio de 2016, Venecia, Italia, recibe al apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Con mucho anhelo esperaron ese momento, el tiempo de recibir al enviado de Dios, manifestarle su amor y su aceptación. Mientras que el 6 de julio de 2016, el apóstol de Jesucristo hizo su presentación en la ciudad de Roma, Italia. Se llegó el día domingo 10 de julio de 2016, cuando el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, concluyó la séptima etapa de su gira universal con una solemne presentación ante la iglesia radicada en la ciudad de París, Francia. Un rimbombante inicio de la octava etapa de su gira universal apostólica ante un centro de convenciones de Albuquerque, colmado de fieles y visitantes invitados por los miembros de la Iglesia del Señor. El apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, hizo su presentación el domingo 2 de octubre de 2016 en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, en la Unión Americana. El domingo 9 de octubre se presentó en el emblemático Navy Pier de Chicago, Illinois, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. La multitud que lo aguardaba cambiaría la idea de muchos acerca de la Iglesia La Luz del Mundo en esta sobrepoblada ciudad. Chicago es sede del condado de Cook y se considera como el origen de los rascacielos. Es la tercera ciudad con mayor número de habitantes en los Estados Unidos de Norteamérica, después de Nueva York y Los Ángeles. El 10 de octubre de 2016, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, conoció y recorrió el extenso templo de la Iglesia La Luz del Mundo en el este de Chicago, en Indiana. El lunes 17 de octubre de 2016, la Iglesia del Señor establecida en Delavan, Wisconsin, recibió la honrosa visita del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. El 17 de octubre de 2016, tras la hermosa presentación del apóstol de Jesucristo en Wisconsin Center, los hermanos de Milwaukee le ofrecieron una comida en el City Hall, Palacio Municipal, donde fue objeto de múltiples reconocimientos por parte de diversas autoridades del estado de Wisconsin. El 18 de octubre de 2016, el apóstol de Jesucristo realizó un recorrido por las instalaciones del templo actual, templo antiguo y casa pastoral en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en los Estados Unidos de Norteamérica. El 19 de octubre de 2016, el apóstol de Jesucristo estuvo por la mañana de este día. Viajó a otro estado para visitar a sus hijos de la iglesia de Shakopee, Minnesota. Con gran éxito culminó la octava etapa de la gira universal apostólica, donde se mostró la nueva era de prosperidad en Estados Unidos de América que vive la Iglesia La Luz del Mundo en esta potencia mundial. El 19 de enero de 2017 fue una fecha significativa para la historia de la Iglesia La Luz del Mundo. Tuvo lugar el inicio de la novena etapa de la gira universal del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, siendo el país de Costa Rica su primer destino, y el 22 de enero de 2017 hizo su presentación en el Parque Viva, el mejor auditorio de esta gran república costarricense. El 26 de enero de 2017, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, visitó el templo de Alajuela, Costa Rica. Ese mismo día visitó los miembros de la iglesia de Parrita, Costa Rica. Inauguró el templo en Palmar Norte de este país. Asimismo estuvo con los miembros de la iglesia de Quepos, también perteneciente a la República de Costa Rica. De ahí partió al aeropuerto internacional de Tocumen en la ciudad de Panamá, capital
capital homónima del país centroamericano. El 30 de enero de 2017, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, inauguró el Templo de Panamá y con mucho júbilo se celebró este magno acontecimiento en la iglesia de este país centroamericano. El 31 de enero de 2017 hizo su presentación en la iglesia La Chorrera, Panamá, y el 1 de febrero de 2017 visitó a los miembros de la iglesia de Tocumen en la República Panameña. El jueves 2 de febrero de 2017 se escribió una página más en la historia de la iglesia La Luz del Mundo de San Pedro Sula en Honduras, con el arribo del apóstol Nazón Joaquín a este país en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales. El 2 de febrero de 2017 el máximo dirigente de la iglesia Nazón Joaquín recorrió el majestuoso templo de San Pedro Sula, Honduras. El 5 de febrero de 2017 hizo su presentación ante miles de fieles en el Gran Copland Convention Center de esta capital industrial en Honduras, siendo insuficiente este recinto mencionado, de acuerdo a lo que informaron algunos medios que cubrieron el evento, como Hondu Diario, Tiempo Digital y el diario Roatán. El martes 7 de febrero de 2017, procedente de San Pedro Sula, Honduras, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García arribó al cuarto país que comprende la 9ª etapa de su gira universal por Centroamérica, el país de Nicaragua. El 8 de febrero de este mismo año recorrió Granada, que es la ciudad más visitada en Nicaragua, y el 9 de febrero hizo su presentación apostólica en el centro de convenciones en Managua, Nicaragua, haciendo un lleno total de este recinto ya mencionado. El viernes 10 de febrero de 2017 desde Masaya, el apóstol del Señor Nazón Joaquín se despide de Nicaragua, y este mismo día el apóstol arribó a la República de Guatemala, convirtiéndose en el 5º país de la 9ª etapa de su gira universal por Centroamérica. El 12 de febrero de 2017 el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo hizo su presentación ante miles de miembros de la iglesia de Guatemala en el templo de zona 5 de este país centroamericano. El martes 14 de febrero de 2017 el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García arribó al país de Belice, sexto y último país de la 9ª etapa de su gira universal por Centroamérica. Ese mismo día visitó el templo de Pomona, Belice. El 16 de febrero de este año, el apóstol Nazón hizo un lleno total del centro de convenciones del Hotel Radisson en la capital de Belice. Y el 17 de febrero de 2017 hizo presencia en el templo de Belice y culminó con mucho éxito su 9ª etapa de su gira mundial. El miércoles 5 de abril de 2017, el apóstol Nazón Joaquín dio inicio a su 10ª etapa de su gira universal, con su visita a los hermanos de la colonia La Cañada en la ciudad de Querétaro, Querétaro. El 8 de abril de 2017 estuvo en la iglesia del municipio de San Juan del Río, Querétaro, y más tarde fue a la iglesia de Villagrán en el estado de Guanajuato. Al siguiente día, domingo 9 de abril, hizo su presentación en la Torre de la Fe en Silao, Guanajuato, en donde llevó la escuela dominical en este lugar. Para el lunes 10 de abril visitó a los hermanos de la iglesia de Salamanca, Guanajuato. Ese mismo día acudió a ver a los miembros de la iglesia de Irapuato en la colonia Juárez, perteneciente al mismo estado. El 18 de mayo de 2017 reanudó su 10ª etapa de su gira universal, yendo a la iglesia de la colonia Progreso en el puerto de Acapulco del estado de Guerrero, en donde los miembros de esta localidad recibieron con gran alegría al apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. El 19 de mayo visitó a la iglesia de La Mica, también perteneciente a Acapulco, Guerrero. El día 21 de mayo de 2017 dio un mensaje a miles de fieles en la iglesia La Luz del Mundo, efectuado en el Fórum Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, en donde deseó paz y esperanza al estado guerrerense, de acuerdo con lo que publicó el periódico El Occidental el 29 de mayo de 2017 y en el diario El Mexicano. Con gran júbilo, la iglesia de la colonia Satélite en Cuernavaca, Morelos, el día 24 de mayo de 2017 recibieron al presidente internacional
internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Una labor incansable del máximo dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, ya que el día siguiente, 25 de mayo, recorrió las iglesias de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas en Cuernavaca, Morelos, así como la iglesia de Tetela del Volcán, Morelos, mientras que el día 26 de mayo de 2017 visitó a la iglesia de la colonia Miguel Hidalgo perteneciente a la ciudad de Cuautla de Morelos. El día 27 de mayo estuvo con los hermanos de la iglesia de Huastepec, Morelos, y el día 28 de mayo de 2017 hizo su presentación multitudinaria en la hacienda de San Gaspar, en el municipio de Jiutepec, Morelos, foro a donde acudieron las 33 iglesias del estado de Morelos para escuchar las visionarias enseñanzas que les llevó el apóstol del Señor, de acuerdo a lo que difundieron los medios, la Gaceta Semanal Poder Morelos, publicado en la primera semana del mes de junio de 2017, y el periódico El Sol de Cuernavaca, medios que cubrieron este magno evento en el estado de Morelos. El 30 de mayo de 2017 visitó el templo de la colonia Villas del Descanso en Jiutepec, Morelos, y el 31 de mayo del mismo año visitó la iglesia de Puente Ixtla en Morelos. El 2 de junio arribó a la iglesia de Apizaco, Tlaxcala, y el 4 de junio de 2017 el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín hizo su presentación ante miles y miles de hermanos y visitas tlaxcaltecas, quienes llenaron completamente el foro de este encuentro multitudinario, de acuerdo a lo que publicó El Sol de Tlaxcala. Ese mismo día recorrió diferentes iglesias como Santa Anita, Huiloac, San Justina, Ecatepec, municipio de Ixtlahuistla, Tlaxcala, la iglesia Nanacamilpa y el templo de Acuitlapilco, Tlaxcala. El 5 de junio de 2017 el apóstol Nazón visitó a los hermanos de la iglesia de San Pablo del Monte, Tlaxcala. El 7 de junio de 2017 inauguró el templo de la iglesia del municipio de Actopan, perteneciente al estado de Hidalgo, dentro del marco de la 10ª etapa de la gira universal apostólica. Este mismo día recorrió el templo de la iglesia de Santiago, Tulantepec, Hidalgo, el cual está en proceso de construcción. Asimismo visitó a los hermanos de la iglesia de Tulancingo, Hidalgo. El 8 de junio de 2017 estuvo en la iglesia de Tlahuelilpan, Hidalgo, la cual es una localidad que en lengua náhuatl significa en donde se riegan las tierras, y se localiza en el sureste del estado, a 70 kilómetros de Pachuca, en el valle de Mexquital. Este mismo día estuvo también en la iglesia de Tizayuca, Hidalgo. El 9 de junio de 2017 el apóstol de Jesucristo habló su mensaje en Pachuca, Hidalgo, conmemorando esta fecha importante para la iglesia de Dios. El 11 de junio de 2017 el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín, se presentó ante más de 6,000 fieles en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Pachuca, Hidalgo, de acuerdo a la publicación del periódico La Crónica Hoy en Hidalgo y la publicación del diario Milenio referente a este evento multitudinario en la capital del estado de Hidalgo. En el transcurso del mismo día recorrió varias iglesias como el templo del municipio Mineral del Monte, la iglesia de la colonia Nueva Estrella, Pachuca, y recorrió la construcción que está en proceso del templo Santiago, Tulantepec, Hidalgo. Una inolvidable y exitosa presentación realizó el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García en la arena de la Ciudad de México el 14 de junio de 2017, reuniendo a más de 22,000 fieles de la iglesia La Luz del Mundo, de acuerdo a lo que publicó el medio. Sin embargo, el 15 de junio de 2017 el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo visitó la iglesia de la colonia Vallejo en la Ciudad de México. En este día hizo un recorrido a diferentes iglesias del estado de México, como la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Amadero, San Agustín, Ecatepec, Ciudad Azteca del municipio de Ecatepec, Granjas, Valle de Guadalupe, y el templo de la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec. El 20 de julio de 2017 prosiguió con el recorrido de las iglesias del estado de México, como Valle de Chalco, que está en la avenida Emiliano Zapata, conocida como Puente Blanco. De ahí se trasladó al templo de la colonia Israel, Chimalhuacán, el templo de la colonia La Esperanza, Santa Elena, colonia Benito Juárez, La Aurora, templo de la colonia
Colonia Tamaulipas y la Colonia de Maravillas, Estado de México. El sábado 22 de julio de 2017 visitó a la iglesia ubicada en la Colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, y la iglesia de la Colonia Santa María Aztahuacán, conocida también como El Peñón, en la alcaldía de Iztapalapa. También visitó la casa de oración ubicada en la avenida Las Torres número 153, en la Colonia La Esperanza, en la alcaldía Iztapalapa. Prosiguió con su recorrido en la Ciudad de México visitando la casa de oración ubicada en la avenida Chicoacén, en la Colonia Pedregal San Nicolás, en la alcaldía de Tlalpan. El 23 de julio de 2017 visitó las iglesias de las localidades de Mayorazgo y Xonacatlán, pertenecientes al Estado de México. Asimismo visitó la localidad de San Pedro de los Baños, del municipio de Ixtlahuaca, también perteneciente al Estado de México. Ese mismo día visitó a los hermanos de la iglesia de la Colonia Hermosa, provincia de Acambay, que se encuentra localizado al noroccidente del Estado de México, en la región Atlacomulco. Durante este recorrido estuvo en la localidad de La Jornada, también del Estado de México. El 1 de agosto de 2017 estuvo en la ciudad de Guadalajara en vísperas de la Santa Convocación 2017, la cual se realiza cada año en la Perla Tapatía. El 9 de agosto llevó a cabo la bienvenida, en donde asistieron más de 54 países en el mundo, de acuerdo a lo que publicó el medio Washington Hispanic el día 11 de agosto de 2017. Además, se realizó una caminata multitudinaria de jóvenes, de acuerdo a lo que publicó el medio Publimetro el 13 de agosto de 2017. El 14 de agosto de este año se llevó a cabo la Santa Cena en la ciudad de Guadalajara, de acuerdo a lo que publicó el diario El Milenio ese día solemne. El sábado 7 de octubre de 2017, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García dio inicio a su 11ª etapa de su gira universal, visitando la iglesia El Saus de Abajo, Zamora, Michoacán. De acuerdo a lo que publicó el diario El Occidental, ese mismo día visitó la iglesia de Zamora del estado ya mencionado. El 8 de octubre de 2017, el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo hizo su presentación ante miles de feligreses en las instalaciones del Palacio Arte de Morelia, de acuerdo a lo que publicó La Voz de Michoacán. Ese mismo día visitó las iglesias de Sinapecuaro, de Figueroa y Lomas de Guayanguero, Morelia, Michoacán. El 9 de octubre del mismo año, continuando con el recorrido de las iglesias de Michoacán, visitó la iglesia de Páscuaro. Ese mismo día estuvo con los hermanos de la iglesia de la Colonia 28 de octubre, perteneciente al municipio de Uruapan, Michoacán. Más tarde visitó la iglesia de la Colonia Granjas Viveros, también perteneciente a Uruapan. El 15 de octubre de 2017 hizo su presentación en el estado de Aguascalientes, en el Centro de Convenciones Isla San Marcos, ante más de 4,000 fieles, quienes le recibieron con enorme alegría y júbilo, de acuerdo a lo que publicó el medio informativo Metropolitano. Ese mismo día visitó a los hermanos del fraccionamiento Nazario Ortiz Garza, perteneciente al estado de Aguascalientes. El 16 de octubre de 2017 visitó la casa de oración de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, con domicilio en Melquiades Moreno 801, Colonia Industrial, y se despide emotivamente de los hermanos del estado de Aguascalientes. El 19 de octubre de 2017, el apóstol Nazón visitó a los hermanos en el templo de la Iglesia La Luz del Mundo en Sayula, Jalisco. Ese mismo día recorrió las iglesias de Ciudad Guzmán y Huescalapa, delegación Zapotilic, pertenecientes al estado de Jalisco. El 21 de octubre de 2017, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García visitó el templo de la Hermosa, provincia en Manzanillo, Colima. El 22 de octubre de 2017, el apóstol Nazón Joaquín hizo su presentación en el templo de la Hermosa, provincia en Manzanillo, Colima, ante más de 4,000 miembros de más de 10 municipios de la entidad, de acuerdo a lo que publicaron los medios locales Colima Noticias y Manzanillo TV. Ese mismo día visitó el templo de Tecomán en la colonia Indeco, perteneciente al estado de Colima. El 23 de octubre de 2017 estuvo con los hermanos en el templo de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia Francisco Villa, Manzanillo, y de esta manera el siervo de Dios se despide de este estado colimense.
Ese mismo día visitó a los hermanos de la colonia Barrio Nuevo en Cihuatlán del estado de Jalisco. También se presentó con los hermanos de la iglesia de José María Morelos del municipio de Tomatlán, Jalisco. Después visitó a la iglesia de José María Pino Suárez Nuevo Nahuapa del mismo municipio. De ahí se trasladó con los hermanos de la iglesia La Luz del Mundo en la localidad El Tuito, Jalisco. Enseguida visitó el templo de los hermanos de Mismaloya, Puerto Vallarta. El 25 de octubre de 2017 visitó el templo de los hermanos El Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco. De ahí acudió al templo de la iglesia La Luz del Mundo en la colonia del Villar, Puerto Vallarta. Asimismo visitó a los hermanos de la iglesia de Ixtapa y la iglesia de la colonia Buenos Aires de Puerto Vallarta, Jalisco. De ahí partió y se presentó en el templo de la colonia Hermosa, provincia de Puerto Vallarta, Jalisco. El presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, continuando con esta ardua labor de evangelización, el 27 de octubre de 2017 hizo su presentación con los hermanos reunidos en el templo imponente de la localidad de Punta de Mita, perteneciente al estado de Nayarit. El 29 de octubre de 2017 el apóstol Nazón hizo su presentación ante miles y miles de miembros de la iglesia La Luz del Mundo que se reunieron en el Centro Internacional de Convenciones de la Franja Turística de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, de acuerdo a lo que informó el medio RMX Región Noticias. El 2 de noviembre de 2017 el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo visitó el templo de los hermanos de Bucerías, Bahía de Banderas, perteneciente del estado de Nayarit. En ese mismo día visitó a los hermanos de Guamúchil a su templo en el estado de Nayarit. De ahí fue a ver a los hermanos del Rincón de Guayabitos, también a su templo. Enseguida fue a inaugurar el templo de la iglesia La Luz del Mundo, La Peñita de Jaltemba, Nayarit. De ahí se fue a ver a los hermanos a la localidad Pequeño Farol, San Ignacio. Asimismo se presentó con los hermanos de la localidad de Las Varas. En el transcurso de ese día también visitó a los hermanos de Las Piedras, Compostela, Nayarit. Enseguida visitó a los hermanos de la localidad El Testerazo y de ahí se trasladó al templo de la iglesia La Luz del Mundo de la colonia Hermosa, provincia de Tepic, Nayarit. El 3 de noviembre de 2017 visitó a la iglesia La Luz del Mundo de Capomal, perteneciente al municipio Santiago, Nayarit. En su recorrido también visitó a los hermanos de la Redención, Yago de Santiago, Nayarit. Prosiguió su recorrido con la visita a los hermanos de la estación de Yago, Santiago, Ixcuintla, Nayarit. Enseguida visitó a los hermanos El Trapichillo de Tepic, Nayarit. En el transcurso del día también visitó a los hermanos en su templo en Ejido Mora, en Tepic, Nayarit. Después acudió a la iglesia La Luz del Mundo que está en la localidad La Labor, en Santa María del Oro, en Nayarit. Y culminó visitando el templo de la iglesia La Luz del Mundo en Santa María del Oro, en Nayarit. El 5 de noviembre de 2017 el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo culmina con mucho éxito su 11ª etapa de su gira universal con gran lleno total de aproximadamente 15,000 feligreses en el auditorio Amado Nervo de Tepic, Nayarit, de acuerdo al medio NTV. Mientras que el medio La Brecha en su encabezado publicó: reafirma Nazón Joaquín su poderío, en Nayarit bate récords. El periódico El Enfoque publicó en su noticia de 8 columnas: visita apostólica de Nazón Joaquín enciende clima de espiritualidad en Nayarit. Apuntaló este medio informativo nayarita. El 6 de noviembre de 2017, el apóstol Nazón Joaquín continuó visitando iglesias de Tepic, Nayarit, como la colonia Esperanza, la colonia Betel, colonia Primero de Mayo, colonia Ojo del Agua, colonia H. Casas y la pionera Heriberto Casas, culminando de esta manera su visita en este estado. El 31 de diciembre de 2017, se presentó en el templo sede internacional de la iglesia La Luz del Mundo para despedir el año y dar la bienvenida al año entrante 2018.
El 21 de enero de 2018, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, comenzó el año visitando al estado de Veracruz, así como lo publicó el medio Al Calor Político con fecha del 23 de enero de 2018. Cabe destacar que la primera iglesia que el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García visitó de este estado fue el templo que está ubicado en la calle Amado Nervo número 85, perteneciente al municipio de Coatepec, Veracruz. En su visita apostólica en este lugar fue invitada a la iglesia de Jico, Veracruz, y la iglesia de San Marcos de León. Ese mismo día recorrió muchas iglesias del estado veracruzano, visitando el templo del municipio de Banderilla, así como la colonia Álvaro Obregón, conocida como Palo Verde, y el templo de la colonia ferrocarrilera de Jalapa, Veracruz. Otra de las iglesias que visitó el apóstol de Jesucristo en el estado de Veracruz fue Boca del Río, de acuerdo a lo que publicó la noticia del momento que sucede, Notiver. El 28 de enero de 2018, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, inauguró un modernista templo de la iglesia La Luz del Mundo, ubicado en la región 231, en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, de acuerdo a lo que publicaron algunos medios como Marcrix Noticias, Índice Político, El Periódico El Mexicano y La Palabra del Caribe. Con gran cobertura de medios nacionales como internacionales, el 14 de febrero de 2018 fue una fecha histórica para la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, ya que con mucho éxito se conmemoró la Santa Cena en San Bernardino, California, en un evento sin precedentes en aquel país norteamericano. Fue un hecho nunca antes visto en aquel país estadounidense, ya que la Iglesia La Luz del Mundo tuvo una convocación de más de 100,000 miembros, de acuerdo a lo que publicó el medio Hoy Los Ángeles el 15 de febrero de 2018, en donde asistieron fieles de los 50 estados de la Unión Americana, conforme a lo que difundió el medio La Opinión referente a este acontecimiento de mucha trascendencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos medios visualizan al presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo como el líder espiritual de esta iglesia, Nazón Joaquín, quien encabeza una campaña de evangelización a través de la cual fomenta la educación y superación personal para sumar más feligreses en Estados Unidos y en otros países, así como lo publicó el diario El Universal el 25 de febrero de 2018. Lo cierto es que sigue creciendo la Iglesia La Luz del Mundo, 100,000 asistentes a convocación nacional, así como publicó en su cabezal El Mundo Las Vegas. El 28 de febrero de 2018 inicia su 12ª etapa de su gira universal el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García, arribando al estado de Zacatecas. En este día visitó el templo de la colonia Estrella de Oro, perteneciente al estado de Zacatecas. El 1 de marzo de 2018, de acuerdo a lo que publicó el medio Las Noticias Ya, de la localidad del estado de Zacatecas, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación apostólica ante 1,500 personas en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, lugar emblemático de la capital y lugar en donde dirigió un mensaje de esperanza, paz y fraternidad, así como también publicaron los medios Ecodiario Zacatecas y el diario La Jornada Zacatecas. El 2 de marzo de 2018 visitó a los hermanos de la iglesia de Fresnillo del estado de Zacatecas. Ese mismo día visitó a la Iglesia La Luz del Mundo en Jerez de García Salinas, perteneciente también al estado de Zacatecas. El domingo 4 de marzo de 2018, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación apostólica en el Centro de Convenciones San Luis Potosí, en donde asistieron más de 5,000 creyentes, de acuerdo a lo que publicó el Pulso Diario de San Luis. En esta convención, el líder religioso expuso el tema La familia unida, un don de Dios.
Conforme a lo que difundió el periódico La Voz de San Luis, este mismo día estuvo con los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo de Pirules de Morales en San Luis Potosí. El 5 de marzo de 2018 visitó a los hermanos de la Iglesia de la Colonia Progreso en San Luis Potosí. De ahí se trasladó al templo La Colonia 21 de marzo del mismo estado. El 6 de marzo de 2018, el apóstol Nazón inauguró el templo de la localidad La Pimienta, Ciudad Valles en San Luis Potosí. Este mismo día visitó a los miembros de la iglesia que está ubicada en 16 de septiembre, La Diana, Ciudad Valles. De ahí acudió para visitar a los hermanos de Vista Hermosa, San Luis Potosí. El 8 de marzo de 2018 hizo su presentación apostólica en el auditorio del pueblo, dentro del Parque Guadiana de la capital duranguense, el cual tiene una capacidad para 3,500 personas. Fue difundido por el medio Contacto Hoy y en su edición mundial y el diario Milenio. El día siguiente, 9 de marzo de 2018, se presentó en la iglesia Gómez Palacio Durango. De ahí partió para visitar a los hermanos de la localidad La Luz, Durango. También visitó el templo de la colonia Lázaro Cárdenas, Durango, lugar en donde se despidió de este estado. El 11 de marzo de 2018, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación apostólica ante miles de hermanos que vistieron de blanco el Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila, de acuerdo a lo que informó el diario El Siglo de Torreón, publicado en su edición del lunes 12 de marzo de 2018. Fueron miembros de los 38 municipios del estado de Coahuila, de acuerdo a lo que publicó el medio Líder Informativo. Exhortó a los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo que transitemos de un estado de tolerancia a un estado ideal del respeto absoluto, conforme a lo que difundieron los medios informativos como Cambio Digital y Super Channel 12, XHPNW y el medio RCG el 12 de marzo de 2018. Ese mismo día se presentó con los miembros de la Iglesia de la Colonia Moderna Torreón, Coahuila, a quienes los felicitó porque fue la primera iglesia en este estado próspero. En ese mismo día estuvo también en el templo de Zaragoza Sur en Torreón, Coahuila. En ese mismo día visitó a los hermanos del templo de Matamoros, Coahuila. De ahí el apóstol Nazón se trasladó al templo de la colonia El Capricho de Torreón, Coahuila, lugar en donde se despidió de este estado. El 15 de marzo de 2018, el apóstol Nazón Joaquín García se presentó con los miembros de la iglesia de Huizaches, Culiacán, Sinaloa. Por la tarde estuvo con los hermanos de la iglesia de la colonia 21 de marzo y el 18 de marzo de 2018 hizo su presentación apostólica en Mazatlán, Sinaloa, realizada en la zona más moderna de esta ciudad, justamente en el recinto del Centro Internacional de Mazatlán. En este día, de acuerdo al registro que menciona el medio RN Noticias, tuvo una audiencia aproximadamente de 4,000 asistentes que atiborraron el recinto de prestigio de este puerto ya mencionado, de acuerdo a lo que publicó el medio informativo Noroeste. De esta forma, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, culminó con mucho éxito su 12ª etapa de su gira universal, como lo mencionó el diario El Mexicano. El 20 de mayo de 2018 dio inicio a su 13ª etapa de su gira universal con la visita a la Iglesia La Luz del Mundo en Seattle, Washington, reunida en el centro de conferencias del Hotel Hilton de esta ciudad ya mencionada. El 21 de mayo de 2018 visitó el templo de la Iglesia Seattle en Estados Unidos. El miércoles 23 de mayo de 2018 el apóstol Nazón Joaquín arribó al segundo estado de su periplo, la iglesia en Canby, Oregon. El 24 de mayo de 2018 visitó a los miembros de la iglesia de Vancouver en el estado de Washington. Ese mismo día acudió con los hermanos de la iglesia de Portland en el estado de Oregon, en los Estados Unidos de América. El 27 de mayo de 2018 el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín hizo su presentación en el Ariani Sitzer Concert, ubicado en Broadway de Portland, espacio en el que dejó un medular mensaje a las familias de la Grey de la Luz del Mundo, asentada en 53 países, y exhortó a los cientos de hermanos y hermanas de las iglesias del estado establecidas en Canby, Portland, Salem, Gedron,
Boston, Hillsborough y Vancouver, Washington. El 2 de octubre de 2018, el apóstol Nazón se presentó ante los hermanos de la iglesia de Cedar, Las Vegas, Estados Unidos. El 3 de junio de 2018, el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación apostólica en el centro de convenciones del Hotel París de Las Vegas. Ese mismo día visitó a la iglesia de la calle Martin Luther King de Las Vegas, Estados Unidos. El 4 de junio de 2018 visitó a los hermanos de la iglesia de Henderson, perteneciente a Nevada, Estados Unidos. El 8 de junio de 2018, el apóstol Nazón Joaquín se congrega en la casa de oración de Avondale, Arizona, ubicado en el 7 E. Kinderman Doctor del condado de Maricopa, unido a Phoenix. Ese mismo día arribó al templo central ubicado en Avenida Laurel en Phoenix, teniendo una recepción de más de 700 miembros en este lugar. De ahí prosiguió a su recorrido por las iglesias de este lugar al templo localizado en Higher Road State, Sunny Love, Arizona, lugar cercano a Phoenix. Ya para finalizar este recorrido, el apóstol Nazón visitó la iglesia de Mesa, Arizona, en los Estados Unidos de Norteamérica. Llegó el día estelar en el estado de Arizona, cuando el 10 de junio de 2018 se presentó el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García en el centro de convenciones de Phoenix, lugar donde hizo el cierre exitosamente en su 13ª etapa de su gira universal. El presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, dirigió la Santa Convocación 2018, dando la bienvenida el 9 de agosto del mismo año en la hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo a lo que publicó el periódico El Milenio. El día 14 de agosto estuvo el apóstol Nazón Joaquín en la ciudad de Guadalajara para efectuar la Santa Cena, de acuerdo a lo que publicó el periódico El Mural. El domingo 14 de octubre de 2018, días antes de comenzar su siguiente etapa de su gira universal, el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, se presentó ante más de 25,000 jóvenes de los 32 estados de la República Mexicana, quienes se reunieron en el ecosantuario de Amozoc, Puebla, con la finalidad de ser enviados para llevar valores espirituales a todos los países de América, Europa y el Caribe, de acuerdo a lo que publicó el medio informativo Exclusivas Puebla. El 26 de octubre de 2018 dio inicio a su 14ª etapa de su gira universal, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, presentándose en el templo ubicado en Niño Artillero ante miles de miembros pertenecientes a este lugar mencionado. El 28 de octubre de 2018 hizo su presentación apostólica en el centro de convenciones Cintermex del Parque Fundidora, ante más de 10,000 fieles ataviados de blanco, de acuerdo a lo que publicó el medio Líder Informativo del 29 de octubre de ese año. En este día hubo numerosas visitas que desde temprana hora se dieron cita en el lugar para escuchar el mensaje pacifista que el apóstol de la nueva era les llevó a sus hijos del estado de Nuevo León, de acuerdo a lo que publicaron los medios como El Mañana Nuevo Laredo, y así como lo escribió el periodista Primitivo López del periódico Noticias Nuevo Laredo, Tampico, México. Al culminar este evento, el apóstol Nazón partió a la ciudad de Saltillo, Coahuila, que está aproximadamente a 45 minutos de Monterrey, para estar con la iglesia en la colonia Buenos Aires, perteneciente a la ciudad de Saltillo. El 29 de octubre de 2018 estuvo con los hermanos de la iglesia de la colonia El Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De ahí acudió a la iglesia de la colonia Villas de San Francisco. En el transcurso del mismo día visitó el templo de la colonia Pomerrey 24. Enseguida le tocó el turno a la colonia Celestino Gasca en el municipio de Escobedo, Monterrey. Ese mismo día estuvo con los hermanos de Industria del Vidrio San Nicolás de los Garza y Camino Real, también en Monterrey, Nuevo León. El 30 de octubre de 2018 hizo su presentación ante la iglesia de Campestre La Silla. Prosiguió su visita por las iglesias de este estado ya mencionado el 31 de octubre de 2018 en la colonia Eulalio Villarreal. De ahí fue a ver a los hermanos de la iglesia de la colonia
colonia Arboledas y Parajes de Nuevo León, en donde culminó su recorrido en la ciudad de Monterrey. Llegándose la fecha del 1 de noviembre de 2018, el apóstol Nazón Joaquín visitó la iglesia de la colonia Mariano Escobedo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Continuó visitando ese mismo día la iglesia de la colonia Independencia 2. De ahí el apóstol Nazón acudió a la iglesia de la colonia Ampliación Aeropuerto de Ciudad Juárez. Enseguida visitó a los hermanos de la iglesia Zaragoza, colonia Morelos, de la ciudad ya mencionada. Ese mismo día visitó a los hermanos de la iglesia en la colonia San Francisco. También visitó a los hermanos de la iglesia del ejido San Agustín en Ciudad Juárez. El tiempo llegó para este lugar el día 4 de noviembre de 2018, cuando el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo hizo su presentación en el Centro de Convenciones Sanitas de Ciudad Juárez, en el marco de su 14ª etapa de su gira universal, de acuerdo a lo que publicó el medio Noticias del Sol de la Laguna, en un evento en donde asistieron cerca de 5,000 miembros de la asociación religiosa, conforme a lo que publicó el medio Net Noticias en su edición del 4 de noviembre de 2018, con lo que sigue consolidándose la iglesia La Luz del Mundo, siempre en constante crecimiento, como lo mencionó el periódico El Occidental en su edición del 2 de noviembre de 2018. El medio RN Noticias, entre otros medios, el 5 de noviembre de 2018 viajó para Sonora y ese día visitó el templo de su capital Hermosillo en la iglesia de Piedra Bola. El 6 de noviembre de 2018 el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín inauguró el templo de la colonia Los Olivos en la ciudad de Hermosillo. Este mismo día visitó a los hermanos del Ranchito en esta capital sonorense. Enseguida visitó a los hermanos de la iglesia Lomas de Madrid de Hermosillo. Ese mismo día el apóstol Nazón estuvo con los hermanos de la obra de Pesqueira, perteneciente al municipio de San Miguel de Orcasitas, ubicado en el centro del estado mexicano de Sonora. El 8 de noviembre de 2018, de acuerdo al periódico El Occidental, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación multitudinaria en el estado de Sonora, ante más de 5,000 fieles en la Expo Forum de Hermosillo, así como lo publicaron previo al evento los medios Expreso y el periódico El Occidental el 6 de noviembre del mismo año. El 9 de noviembre de 2018, el apóstol Nazón Joaquín se despidió de este estado sonorense en la iglesia de la colonia Piedra Bola de la ciudad de Hermosillo. Ese mismo día llegó a la iglesia de la colonia Buenavista en Tijuana, Baja California. El domingo 11 de noviembre de 2018, el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación apostólica, así como lo anunció el medio Uniradio Noticias antes del evento. El lugar fue en Baja California Center de Rosarito, Baja California, a donde acudieron 39 iglesias de la Luz del Mundo de todo el estado, de los municipios de Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali y desde luego de Rosarito, de acuerdo a lo que publicó el medio Columna 8. La reunión tuvo un auditorio aproximado de más de 14,000 fieles, como lo publicó el medio En Línea Baja California el 12 de noviembre de 2018, mientras que el cabezal del medio Agencia Fronteriza de Noticias publicó en su título: Baja California, un pueblo fuerte. Nazón Joaquín fue el mensaje que dio el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en este estado en Baja California Norte. Este mismo día, 11 de noviembre, el apóstol Nazón Joaquín visitó a los hermanos de la colonia Sánchez Taboada en el municipio de Tijuana. El 12 de noviembre de 2018, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García acudió a la iglesia de la colonia Libertad en el municipio de Tijuana y de esta manera se despidió del estado de Baja California Norte. Ese mismo día, el apóstol de Jesucristo visitó la casa de oración de la colonia de Los Olivos, ubicado en la avenida 5 de febrero de La Paz, Baja California Sur. El 13 de noviembre de 2018 visitó a los hermanos de la colonia 8 de octubre, segunda sección, en La Paz, capital de Baja California Sur. El 16 de noviembre
noviembre de 2018 estuvo con los hermanos de la iglesia de la colonia Vista Hermosa, perteneciente al municipio de San José del Cabo. Ese mismo día recorrió el templo de San José del Cabo. Enseguida, el apóstol Nazón Joaquín se presentó con los hermanos en la iglesia en la colonia El Caribe, perteneciente a Los Cabos. De acuerdo a lo que publicó el medio Noticias del Sol de la Laguna, el 18 de noviembre de 2018, culminó la 14ª etapa de la gira universal del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García en el estado de Baja California Sur, en el Centro de Convenciones de Los Cabos, lugar en donde se reunieron 2,000 fieles, conforme a lo que publicó el periódico El Occidental. En este día, el tema que expuso el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en este lugar fue el cuidado de la salvación. De acuerdo a lo que publicó el medio Cuadratín Jalisco el día 18 de noviembre de 2018. Ese mismo día, visitó a los hermanos de la iglesia de la colonia 4 de marzo en Cabo San Lucas, y el 20 de noviembre se reunió con ministros que lo acompañaron en esta 14ª etapa de su gira universal, y ese día culminó con mucho éxito. El 31 de diciembre de 2018 se presentó en el Templo Internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia Hermosa Provincia, en la ciudad de Guadalajara, para despedir este año y darle la bienvenida al año 2019. A 4 años de ministerio, Nazón Joaquín García, líder religioso, logró ampliar su presencia en 58 países. De acuerdo a lo que publicó el periódico El Informador del 8 de diciembre de 2018, en su cabezal de este diario hizo mención lo siguiente: La Luz del Mundo, referente religioso del 2018, apuntaló en su título este medio informativo. El domingo 3 de febrero de 2019, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, dio inicio a su 15ª etapa de su gira universal, visitando el estado de Tamaulipas, tierra bendecida por Dios, conforme a lo que difundió el medio RN Noticias, con fecha del 6 de febrero de 2019. La presentación apostólica en este estado se efectuó ante más de 11,000 fieles procedentes de los 43 municipios de la entidad. De acuerdo a lo que publicó el diario El Occidental con fecha de 5 de febrero de 2019, el evento se llevó a cabo justamente en el Centro de Convenciones Expo Tampico, ubicado en las inmediaciones de la Laguna del Carpintero. Cabe destacar que en este lugar el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín concluyó sus presentaciones en los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México. De acuerdo a lo que publicaron los medios Grupo SDP Nacional y el periódico Vanguardia. Ese mismo día se trasladó para visitar a los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo de la Tolteca en Tampico, Tamaulipas. El 4 de febrero de 2019, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín se reunió con los hermanos de la colonia Nuevo Tampico en la zona metropolitana de esta ciudad. Ese mismo día acudió con los hermanos al templo de Altamira II en la misma ciudad ya mencionada. Enseguida recurrió con los hermanos de la iglesia de Heriberto Quejou en Ciudad Madero, Tamaulipas. Continuó con la visita a los hermanos de la colonia Garza Leal Tampico del estado de Tamaulipas. De acuerdo a lo que publicó el medio Diario Libre local de Santo Domingo, el día 17 de febrero de 2019, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, hizo su presentación en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en el Salón Churchill del Hotel Presidente Intercontinental de la capital dominicana, fundada en el año de 1496, a la orilla izquierda del río Osama, el cuarto afluente más importante del país. De acuerdo a lo que publicaron los medios El Nuevo Diario del 19 de febrero de 2019 y el periódico El Mexicano. El 18 de febrero de 2019, el apóstol Nazón
Nazón se presentó con los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo, ubicado en calle San Antonio 29, en el municipio de Hato-Mayor del Rey, la cual está a una distancia de más de 110 kilómetros del centro de Santo Domingo. Este mismo día se presentó con los hermanos de la Iglesia de Santo Domingo y les expresó que en este lugar se va a multiplicar y en un tiempo muy próximo esta capital se inundará de almas. El 21 de febrero de 2019, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García hizo su presentación en Villamstán, Curazao, la cual es una isla neerlandesa del Caribe. En ese mismo día, el apóstol Nazón inauguró el templo de la Iglesia La Luz del Mundo en Villamstán, Curazao, en una de sus principales avenidas. El 23 de febrero de 2019, el apóstol Nazón visitó a los hermanos del municipio de Guayama, ubicado a 89 kilómetros de la capital de Puerto Rico. Una de las fechas históricas de la Iglesia La Luz del Mundo fue sin duda alguna el día 24 de febrero de 2019, con la visita apostólica, así como lo había anunciado el periódico El Sol de Puerto Rico. Dentro del marco de su 15ª etapa de su gira universal, el presidente de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, se presentó en el auditorio del Hotel Sheraton en San Juan, la capital de Puerto Rico. El 14 de marzo de 2019, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García inauguró el templo de la Iglesia La Luz del Mundo, ubicada en la colonia Nuevo Amanecer de Reynosa, Tamaulipas, el cual se construyó en solo 3 meses, batiendo récord, a cargo del ministro Lucio Flores. El 7 de mayo de 2019, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, cumplió su 50 aniversario de su natalicio, de acuerdo a lo que publicó el Diario del Sur, y en su cabezal de la edición de ese día decía: transformando vidas, apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. El lugar de la celebración fue la ciudad de Guadalajara, en donde asistieron más de 3,000 ministros de culto provenientes de los 58 países en donde tiene presencia la iglesia, que por cierto, su crecimiento en los últimos años es muy significativo, con más de 200,000 creyentes quienes asistieron a su aniversario, apuntaló el Diario del Sur de Tapachula, Chiapas. El 15 de mayo de 2019, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo asistió al Palacio de Bellas Artes para presenciar el concierto de orquesta que dio la Marina en un evento cultural y totalmente laico, que por invitación de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, APEM, se llevó a cabo ese día, y al día siguiente se desató una campaña de desprestigio en contra del líder religioso, ya que todos los medios de comunicación se le fueron encima porque decían que fue un acto religioso y realmente nunca lo fue. Y aunque el mismo diputado Sergio Mayer desmintió todas esas calumnias levantadas en contra del apóstol Nazón, los medios apabullaron con la desinformación que emitieron. Como un hecho histórico, el 19 de mayo de 2019, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, colocó la primera piedra de la ciudad de La Luz del Mundo en El Salvador, de acuerdo a lo que informó el medio El Independiente. De acuerdo a lo que publicó el periódico El Imparcial del 7 de junio de 2019, menciona que el último lugar que visitó el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, antes de su aprehensión en Los Ángeles, California, fue la ciudad de Hermosillo, Sonora. Cabe señalar que solo fue el trabajo misionero que narramos en este documental. Faltaría el trabajo que el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo hizo en los tópicos de educación, en salud y en los beneficios sociales para la comunidad, informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.